Muy buenos días. Les saludo, hermanos queridos. Bienvenidos a la clase de escuela dominical de la Iglesia Ciudad de Dios en Cali. Tengo el gusto de invitarlos a esta enseñanza sobre la Confesión de Fe de Londres de 1689. Muy necesaria para que estemos unidos y fuertes en la doctrina. Para esta clase es indispensable que tengas en tus manos el libro de la Confesión de Fe. Este libro, si no lo tienes, vamos a darte un vínculo donde lo puedas descargar. Debes tenerlo en tu mano para poder seguir las enseñanzas. Sin más, los invito a estas enseñanzas, que el Señor edifique su iglesia y nos haga fuertes en la fe. Dios les bendiga. Vamos entonces avanzando en nuestras doctrinas fundamentales, base para la membresía de la iglesia local. Vamos a repasarlas una por una a través de las imágenes que están en la diapositiva. La primera doctrina se llama... Muy bien. La segunda doctrina. Tercera. La doctrina de la Trinidad. Cuarta. Quinta. La predestinación. 6. Soberanía de Dios, responsabilidad humana. Y esta, doble naturaleza unipersonal de Cristo. Y esta, la justificación por la fe sola. Muy bien. Y estamos estudiando esto que es las doctrinas de la gracia. Las doctrinas de la gracia. Recuerden, las doctrinas de la gracia son un grupo de doctrinas fundamentales para la fe bíblica. La fe bíblica tiene que conocer y abrazar estas doctrinas, que se conocen como doctrinas de la gracia, y que ya vimos una breve reseña histórica de cómo aparecen en el panorama doctrinario de la iglesia. Vamos a repasarlas brevemente. Recuerden que esta flor, que es el tulipán, tiene un antecedente histórico porque en Holanda se produjeron, las manifestaciones históricas que produjeron la sintetización de estas doctrinas, y el tulipán es la flor clásica de esa nación. En inglés, no estoy seguro si en holandés también, tulipán se dice tulip, y cada una de las letras de la palabra tulip es un acróstico de estas 5 doctrinas de la gracia o doctrinas claves. La T es total depravación o depravación total, la U es unilateral elección o elección incondicional, la L, expiación limitada o limitada expiación, la I es llamamiento o gracia irresistible, y la P, perseverancia final de los santos. Ya nosotros hemos visto la primera de esas doctrinas. Este símbolo representa ¿qué? Depravación total humana. Y cuando estudiamos la doctrina de la depravación total humana, vimos que a lo largo de la historia de la humanidad, e incitada a la humanidad por Satanás, aparece una enseñanza satánica con respecto a la supuesta autonomía humana, que el ser humano es un ser autónomo, y que de ahí, de esa mentira satánica que le dijo a Adán y a Eva que ellos podían ser felices sin Dios, siendo su propio Dios y el capitán de su propio destino. A partir de esa mentira se generó un mito. ¿Cuál es ese mito? El mito del libre albedrío. Y contra este mito, grandes hombres de Dios en la historia de la iglesia han puesto su voz en contra, han levantado su voz en contra. Uno de esos grandes hombres de la historia que se levantó en contra de este mito fue Martín Lutero. Lo que ustedes ven en la diapositiva es en el momento en que Martín Lutero está clavando sus 95 tesis en la capilla de Wittenberg, donde él era párroco, y allí comienza la reforma protestante del siglo XVI.
Y Martín Lutero, en todo su proceso de madurez teológico y su debate para defender la verdad, escribió este libro. Lo que ustedes ven ahí en la pantalla es la carátula de un libro que él escribió que se llama La esclavitud de la voluntad, en latín, el de servo arbitrio. Así pues que cuando nosotros nos levantamos y decimos que no creemos en el mito del libre albedrío, no estamos diciendo nada nuevo. Algunas personas en nuestro tiempo creen que escuchar a una persona decir que no cree en el mito del libre albedrío es una herejía nueva. No, es todo lo contrario. Es la lucha de la Iglesia por siglos por oponerse al mito del libre albedrío. Muy bien, esto tiene que ver entonces con la doctrina de la depravación total. Vamos a dejar a un lado la doctrina de la depravación total, aunque ustedes van a ver que estas doctrinas no las podemos desconectar. Ellas dependen tanto la una de la otra que de sí mismas no se pueden desconectar. Me explico. Si la humanidad entera está en un estado de depravación total, todos los seres humanos están muertos, ninguno puede prepararse para la salvación. ¿Cuál sería la única manera? Si Dios ve a toda la humanidad en ese estado de depravación, si Dios ve a toda la raza humana como una masa caída de seres depravados, que es incapaz de salvarse a sí misma, que es incapaz de prepararse para salvación, ¿cuál es la única opción para una raza humana así caída? Que Dios, en su gracia, decida salvarlos. Y eso es lo que se conoce como elección incondicional. Esta figurita me hace mucha gracia. Esta figurita me hace mucha gracia y me hace recordar cuando la reforma estaba iniciando en esta ciudad, en la ciudad de Medellín. Estamos enseñando en la ciudad de Medellín, Colombia. Hace 15 años estamos enseñando estas doctrinas en Medellín, Colombia. Y cuando la iglesia nuestra empezó a crecer, una de las cosas que llamó mi atención y me produjo mucha gracia es que algunos hermanos que ya habían escuchado algo de las doctrinas de la gracia, se me acercaban y me decían: pastor, entonces sí es verdad que venimos chuleados. ¿Y cuál creen ustedes que fue mi respuesta? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Dios nos ha enviado a este mundo con su gracia. Su gracia Él la ha puesto en nosotros. Nosotros somos, desde antes de la fundación del mundo, herederos de la gracia de Dios. Y nada puede evitar nuestra salvación, porque Dios, desde antes de la fundación del mundo, nos ha dado su gracia. Y lo hizo no viendo absolutamente nada bueno en nosotros. Lo contrario es verdad. Él solo vio maldad, corrupción, depravación e incapacidad. Lo que Dios vio fue todo lo contrario a lo que Él ama. Y su amor se manifestó realmente cuando el hombre se convirtió en lo que Él mismo se convirtió. El amor solo se manifiesta cuando a la persona que ama se le desafía a amar lo que es aborrecible, lo que es inútil, lo que no le sirve de nada. La humanidad entera se convirtió para Dios en algo aborrecible, algo inútil, algo que no le servía de nada. La humanidad entera es como si le hubiera dado a Dios un terrible golpe, una terrible ofensa, pero el amor, cuando lo ofenden, Él da más amor. El amor, cuando lo ofenden, Él da más amor. Y así Dios, con amor eterno, amó a la criatura depravada con un amor incondicional, es decir, que no vio absolutamente nada bueno en la criatura para salvarla. La salvación de Dios no depende absolutamente de nada que haya en la criatura salvada. Dios nos salvó por el placer de amar, por amor simplemente, por el placer de amarnos, por el placer y el deleite de hacernos el bien. Dios nos amó por el placer y el deleite que Él siente en hacer el bien, en amar.
y solamente por eso nosotros somos salvados. Vayamos entonces a ver cómo la Escritura enseña esta doctrina de la elección incondicional. La palabra elección significa selección en medio de un grupo. Y la palabra incondicional significa sin ninguna clase de mérito o aspecto positivo en la criatura salvada que haya movido a Dios a realizar este tremendo acto de amor. Eso es elección incondicional. Pero vamos a ver cómo lo enseña la Sagrada Escritura. Comencemos en Romanos capítulo 9. Esta clase va a ser más fácil de entender para ustedes, de digerir para ustedes, porque ya hemos visto una base para ella en la doctrina de la predestinación. Ya estudiamos la doctrina de la predestinación y la elección es una parte de la predestinación. La predestinación es algo más amplio y la elección es una parte dentro de la predestinación. Así que esto no va a ser para nosotros algo tan desconocido y lo vamos a poder entender más fácilmente. Comencemos pues con este texto clásico, Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Vamos a leer desde el verso 1 en vez de comenzar en el verso 6. Y vamos a mirar con cuidado este hermoso pasaje. Romanos capítulo 9. Dice, verdad digo en Cristo, habla Pablo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema o maldito, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Noten aquí en primer lugar el amor del apóstol Pablo por sus paisanos, los israelitas. Es un amor muy grande. Pablo podía haber sido acusado de ser enemigo de Israel, porque muchos lo consideraban como miembro de una secta del judaísmo que estaba atacando el judaísmo y las tradiciones judías. Entonces muchos pudieron decir de Pablo que él era antijudío, pero él aquí nos está diciendo que él no es antijudío, sino que ama a su pueblo y que desea la salvación de su pueblo sobre todas las cosas. Ahora, Pablo, el pueblo judío fue el pueblo elegido del Antiguo Testamento. La pregunta es, ¿por qué los elegidos del Antiguo Testamento ahora rechazan la palabra de Dios y al Mesías que Dios envió? Esa es la pregunta que Pablo va a responder. ¿Sí? ¿Sí entendieron todos? Estamos hablando de elección. Si los primeros elegidos fueron los israelitas, ¿por qué entonces los israelitas rechazaron al Mesías, rechazaron al elegido de los elegidos que vino a salvarlos? Entonces, ¿será que esa elección que Dios hizo sí vale algo? Porque si esos judíos que fueron elegidos ahora todos rechazan al Mesías y se van a condenar, ¿será que esa elección sí vale algo? ¿No será más bien que esa elección no sirve de nada? ¿No será que esa elección falló? Esa es la pregunta que Pablo va a responder. Observemos cómo responde. Verso 6. No que la palabra de Dios haya fallado. ¿Notan la antesala de la pregunta? Israel, Pablo son elegidos. ¿Falló la palabra de Dios? Dice, no. No que la palabra de Dios haya fallado. ¿Por qué no falló la palabra de Dios, Pablo? Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Un momento, Pablo. ¿No todos los que descienden de Israel son israelitas? ¿Cómo así? ¿No es todo el pueblo de Israel elegido? Sí, todo el pueblo de Israel es elegido como nación. Ellos son la nación elegida. Pero no todos los que están en esa nación son verdaderos israelitas. ¿Sí?
Y ahora él nos va a decir quién es un verdadero israelita. Un verdadero israelita no es el que nace genéticamente judío del linaje de Abraham, sino el que tiene la fe de Abraham. Sigue diciendo Pablo. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. O sea que hay elegidos que no son hijos. O sea que hay elegidos que no son elegidos. Sino en Isaac te será llamada descendencia. O sea que hay dentro de Israel dos clases de elegidos. Unos que son elegidos con una elección general, que no salva a nadie, y una elección especial, como la de Isaac, que le otorga la salvación. Por eso la mayoría no creyeron, porque no pertenecen al tipo de elegidos del cual era Isaac. Sigamos leyendo. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, es decir, no todos los que tienen la genética de Abraham son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. Es decir, los que tienen la fe de Abraham son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Es decir, no los hijos que le nacieron a Abraham sin que Dios le hubiese prometido nada son los verdaderos salvos. Los salvos son los que vienen conforme a una promesa, como se le prometió a Sara que ella tendría un hijo. Pero si hay alguna duda, y aquí pausamos y decimos, bueno, esto es comprensible, porque Abraham tuvo primero a Ismael y fue un hijo, digámoslo así, de un desliz. Un hijo que se concibió en pecado, digámoslo así. Entonces hay razón para que ese hijo sea rechazado y no sea contado como verdadero salvo y no elegido. Pero Isaac sí, porque Isaac nació de la promesa, nació de su esposa genuina. Entonces, bueno, es normal que la descendencia vaya por la línea de Isaac. Bueno, eso me hace sentido. Pero para que se sepa que no tiene nada que ver con la naturaleza humana, si fue con un hijo de una mujer o con un hijo de la otra, ahora Pablo pone a dos gemelos en el vientre de su madre sin haber nacido aún, y allí muestra la verdadera naturaleza de la elección incondicional. Sigamos leyendo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, y noten aquí la elección en su más pura presentación, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Entonces usted puede decir, no, está bien, es que Dios eligió a Isaac porque Isaac era el hijo legítimo, Isaac era el hijo de la promesa, por eso Dios eligió a Isaac. Pero aquí nos pone un panorama en el cual dos mellizos en el vientre de su madre no han aún nacido, no han hecho obra buena o mala ninguno de los dos, y Dios elige a uno y desecha al otro. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. Eso significa que la elección es algo totalmente puro y soberano de la voluntad de Dios. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. Él elige a uno para salvación y al otro decide pasarlo por alto. Esa es la naturaleza de la elección. Dice, pues no habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección, es decir, el propósito de Dios desde la eternidad era elegir, salvar conforme a la elección. Ese era el propósito. Y las cosas así presentadas con este doble ejemplo, con esta doble ilustración, primero el caso de la nación de Israel, donde se muestra que no todos en Israel son israelitas. Luego el caso de Isaac, donde se muestra que no todos los hijos de Abraham son elegidos, sino solo Isaac.
y luego el caso de Rebeca, donde se coloca la elección en un panorama todavía más cerrado, donde se ve más soberanamente la elección porque los dos gemelos no habían nacido, y se ve que Dios escoge a Esaú y rechaza escoge a Jacob y rechaza a Esaú. Así se muestra claramente que la elección es soberana, que Dios elige a quien Él quiere y que da su salvación a quien Él quiere. Y esto que acabamos de leer aquí es sencillo de entender, fácil de entender, pero cuando la mente humana, que tiene una inclinación en contra de la soberanía, a la naturaleza humana no le gustan los actos soberanos. La naturaleza humana quiere ver que todo se haga supuestamente con una igualdad que convenza los ojos de cualquiera. La exposición de este pasaje hace pensar a la mente humana que Dios es injusto. La mente humana tiene una percepción contraintuitiva de esta doctrina. La rechaza naturalmente, eso es lo que significa contraintuitivo. La rechaza naturalmente, ¿por qué? Porque tenemos a dos mellizos, los dos están en la misma condición. ¿En qué condición están esos dos mellizos? Son dos angelitos que todavía no han nacido para ser ángeles puros inmaculados, o son dos criaturas depravadas. Son dos criaturas depravadas. Sin embargo, están exactamente en la misma condición. ¿Están los dos en la misma condición, sí o no? Y Dios decide darle a uno su salvación y al otro no. E inmediatamente, como eso es un acto soberano, la mente humana se levanta contra esta doctrina y la rechaza, catalogándola de injusta. Injusta. Cuando leemos esta doctrina en la Biblia, lo primero que pensamos es, Dios es injusto. Y cuando nosotros pensamos que Dios es injusto, eso significa que entendimos lo que leímos. Cuando nosotros pensamos que Dios es injusto, eso significa que entendimos lo que leímos. La presentación normal, natural, clara y sencilla del Evangelio hace pensar a la mente humana caída, que rechaza la soberanía de Dios, que Dios es injusto. Y por eso necesita retocar esto, cambiar esto, con un sentido. El hombre normalmente, el creyente normalmente, no quiere que la gente diga que su Dios es injusto. Entonces, coge el Evangelio que acabamos de leer, que acabamos de entender, y lo retoca, lo cambia y lo hace más potable para la mente del hombre que no quiere que nada se haga por una decisión soberana. No quiere un Dios soberano, porque un Dios que salva a uno y condena al otro es contrario a nuestra naturaleza. Si usted es un padre de familia que tiene dos mellizos y los dos le nacen con una rara enfermedad mortal, la cura para esa enfermedad cuesta 2.000 millones de pesos, pero usted es un hombre muy rico, muy rico. 2.000 millones de pesos para usted son como quitarle un pelo a un gato. Y usted piensa de esta manera: si yo tengo dos hijos mellizos con una enfermedad incurable, cuyo tratamiento vale 2.000 millones de pesos, yo no se la daría al uno y se la negaría al otro. Y ese proceso de pensamiento hace que las personas normales, los cristianos normales, rechacen la verdad de Dios. Rechacen la verdad de Dios, porque sus pensamientos acerca de Dios son muy humanos. Son muy humanos. El Dios de la Biblia es un Dios soberano y para Él no es injusto hacer eso. Porque el hombre él mismo se autodestruyó, el hombre al rebelarse contra Dios, él mismo se convirtió en una criatura depravada, digna del infierno. Los dos mellizos merecen el infierno, los dos se pusieron voluntariamente en esa condición y Dios no está obligado a salvarlos a los dos. Dios no está obligado a salvarlos a los dos, ni está obligado a condenarlos a los dos. Por su soberanía, Él decide salvar a uno
y condenar a otro, y las dos cosas que hace son justas. Porque aquel que decidió salvar, lo salva por medio de la muerte sustitutiva de su Hijo, y al que no decidió salvar, lo deja condenarse en su propia condenación. Pero ese proceso de razonamiento es ajeno, mezquino a la mente del hombre de hoy. Y el hombre de hoy y de todas las épocas rechaza esta clara enseñanza de la Escritura. La prueba de lo que estoy diciendo es el versículo que sigue, el versículo 14. ¿Qué pues diremos una vez hemos entendido lo que acaba de decir Pablo? ¿Que hay injusticia en Dios? Pero esa es la pregunta que la gente se va a hacer. La pregunta que la gente se va a hacer es cuando usted lea, entienda Romanos 9, del 6 al 13, es que usted va a creer que Dios es injusto. Cuando usted crea que Dios es injusto es porque entendió el mensaje, pero no le gusta. Ese mensaje no le gusta. Entonces, en todas las épocas, todos los hombres se oponen a un Dios soberano que elige de una masa caída. A este sí, a este no. A este sí, a este no. Eso no le gusta a ninguna generación. Pero hermanos, eso y nada más que eso es el Evangelio. Que Dios es soberano y que Dios de una masa caída en la que el hombre mismo se autoconvirtió, Dios soberanamente da su amor a uno y su justicia a otro, como Él quiso. Y en ninguna de las dos cosas es injusto. De hecho, cuando Cristo venga a establecer su reino sobre todas las cosas, el primer atributo de Dios que va a ser vindicado será su justicia. Todos cantaremos, al ver a las personas que van al infierno, cantaremos diciendo: justos y verdaderos son tus caminos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Y cuando nosotros entremos al cielo, al ver las manos de Cristo perforadas y sus pies horadados, diremos: justos y verdaderos son tus caminos, que por este Cordero, nuestro sustituto, podemos estar hoy aquí con perfecta justicia para ti. Eso será lo que vamos a hacer cuando Cristo regrese. Mientras estemos aquí, van a haber algunos que se humillan totalmente para aceptar que Dios es soberano y que el Evangelio es algo que yo no puedo entender completamente. Y en Él me ha revelado de manera infalible que Él ha elegido a unos para salvación y a otros los ha dejado en su justa condenación. El que se humilla será reformado. Ese se conoce con el nombre de reformado. Otros lo llaman calvinista, como quieran llamarlo. El que no se humilla estará tratando de mostrarle al mundo un evangelio que trate de mostrar a un Dios más justo. Pero Dios no necesita que nadie lo justifique. Él ha escrito y lo que ha escrito, ha escrito. El que decida creerlo y aceptarlo, bienvenido a este grupo de los llamados agustinianos, calvinistas o reformados. Los que decidan seguir tratando de defender la justicia de Dios, dirán, como le dijo un pastor recientemente a un hermano, que la doctrina de la predestinación era del infierno, que la doctrina de la elección es la del infierno. Eso es lo que muchos amados hermanos que van a ir al cielo dicen sobre la doctrina de la predestinación y la elección, que es un invento del infierno. Otros estaremos defendiéndola porque es la clara y sencilla enseñanza de las Escrituras. Veamos pues un segundo pasaje en Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 6. Ya vimos en Romanos capítulo 9 un pasaje clásico, un pasaje que en realidad no es difícil de entender, es un pasaje difícil de aceptar, pero no difícil de entender. Ahora veamos otro pasaje que también con suprema claridad enseña la doctrina de la elección incondicional. Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo,
según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Aquí vemos a un Dios bendito. ¿Qué significa que Dios es bendito? Significa que Él es el supremo bien, Él es el bendito, y ese Dios bendito nos bendijo, nos dio bendiciones. Y aquí lo primero que debemos preguntarnos es, ¿qué tipo de bendiciones? El pasaje dice claramente, bendiciones espirituales primero que todo. Nos muestra luego el lugar donde Él nos bendijo, en lugares celestiales. ¿Y cuál es la primera de esas grandes bendiciones? Verso 4, según nos escogió. Nos escogió. La primera gran bendición espiritual que Dios nos ha dado es elegirnos de una masa caída. De una masa caída Él nos miró y nos eligió. Su amor selectivo, el amor de Dios es selectivo. Él nos miró, nos seleccionó y nos amó e inmediatamente nos unió a Jesucristo. Nos seleccionó y nos unió a Jesucristo. ¿Cuándo? ¿Cuándo nos diste, oh Dios, esa bendición? Dice el texto, antes de la fundación del mundo. Así que esto hace parte de su plan eterno. Esto hace parte de su plan eterno. ¿Y para qué nos eligió? ¿Para qué? ¿Cuál fue su propósito? Para que fuésemos santos y sin mancha. Éramos una masa caída. No nos eligió porque éramos santos. Nos eligió para hacernos santos. De hecho, nosotros éramos lo contrario. Éramos una masa putrefacta y Él nos eligió para hacernos santos como Él es santo y para colocarnos sin mancha delante de Él. Así que toda esta negrura, toda esta oscuridad la va a convertir en santidad, la va a convertir en blancura y en ese proceso estamos. Por eso decimos como la Sulamita, morena pero codiciable. Sin mancha delante de Él. Ahora, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué si nosotros éramos estas criaturas abominables, éramos estas criaturas repugnantes y aborrecibles que nos convertimos en todo lo contrario que Él ama? ¿Por qué nos amó? ¿Por qué nos eligió? Dice, en amor. En amor. Lo hizo por el puro placer que siente en amar. Por eso nos amó. Por eso nos salvó, por el puro placer que siente en amar, por el deleite de Dios en amar, por el deleite de Dios en hacer bien, por eso lo hizo. ¿Y saben por qué lo hizo así? Para mostrarle a ángeles y hombres, a toda criatura, la grandeza de su gracia. ¿Qué es gracia? Gracia es recibir todo lo contrario a lo que yo merezco. Y esa gracia solamente puede ser mostrada en criaturas depravadas como nosotros. Los ángeles no caídos no conocen la gracia. No la pueden conocer, no la pueden experimentar porque ellos son perfectos. La gracia se le da solamente a una criatura contraria a Dios. Por eso los ángeles están todos los domingos en el culto, atisbando el culto de la iglesia para aprender sobre la gracia. Porque ellos no la pueden aprender por sí mismos, ni la pueden experimentar. La gracia se le da a la criatura contraria, a la criatura que no lo merece, la criatura que no la gana, la criatura que no tiene mérito. La gracia es la manifestación sublime del amor de Dios en nosotros. Por eso nos salvó, por eso nos amó, por eso nos eligió. Y es algo que yo no puedo entender. Yo no puedo entender. Pero lo que acabo de leer, miren, no se necesita tener un doctorado en griego para entender lo que acabamos de leer. Aún en nuestra versión en español está tan claro.
Ahí dice claramente que Él me bendijo. Ahí dice claramente que yo era una criatura con mancha cuando Él me eligió. Ahí dice claramente que me eligió para hacerme sin mancha. Ahí dice claramente que yo no había nacido siquiera, que eso fue antes de la fundación del mundo, es decir, que algo que ocurrió en su mente. Ahí dice claramente que Él lo hizo porque me amó. Y ahí dice claramente que lo hizo para mostrar su gracia a las otras criaturas. Veamos otro pasaje en 2 Tesalonicenses 2:13. Segunda Tesalonicenses 2:13. Esto nos maravilla de Dios, esto nos asombra de Dios, esto nos humilla delante de Él. Nuestro Dios es grande e incomprensible. Hace cosas maravillosas. Segunda Tesalonicenses 2:13. Este pasaje tal vez es el más claro de todos. Los dos que acabo de leer son muy claros, pero este incluye algo que los demás no dicen, porque este dice que Él nos eligió para salvarnos. Dice Segunda Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Dios en su palabra muestra que Él es un Dios soberano que elige para muchas cosas. Él elige una nación, Él elige una ciudad, eligió a Jerusalén. Él elige a un hombre para un oficio específico, por ejemplo, eligió a Abraham, o eligió a Bezalel y a Oliab para que hicieran los diseños del templo. Él elige hombres, elige ciudades, elige oficios. Él eligió a los levitas de entre las 12 tribus de Israel para que fueran sacerdotes y ministros del tabernáculo. Él elige para una cosa, Él elige para otra cosa. Él elige, Dios está todo en su plan es con base en la elección. Pero hay personas que no quieren aceptar que Dios elige para salvación. Hay gente que no quiere aceptar eso. Hay gente que quiere que todos los seres humanos lleguen a ser salvos por algo que suene más justo, algo que haga más justa a los ojos de los hombres la condenación. Pero no, aquí la palabra de Dios dice claramente que Él eligió a los tesalonicenses para salvación. Él los escogió para salvación. Así que estas enseñanzas claras de la Escritura constituyen la doctrina de la elección incondicional, que nos muestra claramente que de una masa caída, de una depravación autocausada por el hombre, Dios elige, conforme a su gracia soberana, a unos para salvación y a otros los deja en su justa condenación autocausada. Dios no creó a ningún hombre para condenación. Dios creó al hombre para su gloria. Y los hombres nos alejamos de Dios y nos autodestruimos. Y Él en su gracia decidió salvar a unos y a otros dejarlos en su justa condenación. Estos versículos bíblicos han sido procesados por cientos de miles de creyentes a lo largo de la historia y a través de los credos o confesiones de fe o símbolos de la iglesia cristiana ha quedado el testimonio para la historia de que miles, millones de cristianos a lo largo de la historia han creído la doctrina de la elección incondicional y en un Dios totalmente soberano. En nuestro tiempo, en el siglo XX y XXI, sucede todo lo contrario. La gran mayoría niegan la doctrina de la elección incondicional y la existencia de un Dios absolutamente soberano. Pero para testimonio a las edades, para testimonio a las iglesias cristianas, para testimonio al mundo entero, confesiones de fe como la Declaración de Fe de Londres de 1689, la Confesión de Fe de Westminster, las confesiones de los países belgas, los países suizos, los Países Bajos, todas las confesiones de la época de la Reforma y anteriores a la Reforma
confiesan creer esta doctrina. Y lo que ha quedado escrito en esos escritos antiguos, y esto lo digo para las personas que vienen a una iglesia de este tipo y dicen, no, pues ustedes son unos herejes tremendos, porque nadie jamás ha creído eso. Falso de toda falsedad. Miles de millones en la historia han creído que Dios elige para salvación y de que Él es absolutamente soberano. Y una prueba de eso es esto que se escribió en 1689. Dice, a los humanos que están predestinados para vida, Dios, antes de la fundación del mundo, según su propósito eterno e inmutable y el consejo secreto y beneplácito de su voluntad, los ha escogido en Cristo para gloria eterna, meramente por su libre gracia y amor, sin que ninguna otra cosa en la criatura como condición o causa le moviera a ello. Clara definición y presentación de la doctrina de la elección incondicional. Así pues, vista la base bíblica, definida la doctrina, habiendo visto esta base histórica que está en las confesiones de fe de la historia de la Iglesia y habiéndonos contrapuesto a lo que es la enseñanza masiva del siglo XX y XXI en las iglesias de América Latina y en la mayor parte del mundo en contra de la doctrina de la elección incondicional, nosotros sostenemos, nosotros declaramos que Dios es un Dios totalmente soberano, que permitió que el hombre se causara la autodestrucción, la depravación de su alma y de su ser, y de esa masa caída Dios eligió por su soberana voluntad a muchos para salvación y a otros los dejó en su justa condenación, configurando esto la doctrina que llamamos con dos palabras, elección incondicional. Presentando esta doctrina, entonces vienen las objeciones y la discusión habitual en la mente del no creyente, por supuesto, pero también en la mente bien intencionada de muchos creyentes. La primera pregunta, obviamente, es la que ya mencionamos al leer Romanos 9. ¿Esto no hace a Dios injusto? Ya vimos en Romanos capítulo 9 que el apóstol Pablo dice, Dios no es injusto por su elección en ninguna manera. Y en vez de dar una discusión teológica, tratando de mostrar con argumentos el apóstol Pablo de que la elección incondicional no es injusta, lo que él hace es remitirse al libro del Éxodo, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y todos pecaron con el becerro de oro. ¿Qué merecía toda aquella generación que idolatró a ese becerro de oro? Toda la nación, incluso Aarón, ¿qué merecían todos? La muerte. Mas sin embargo, Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que como todos pecaron, todos adoraron ese ídolo, ninguno merece su salvación, yo tendré misericordia del que tenga misericordia, y no depende del que quiere, porque ninguno me quiere a mí, y no depende del que corre, porque todos están muertos, depende de mí que tengo misericordia. La misericordia es algo soberano en Dios, y Él la da a quien quiere. Así que no, Dios no es injusto cuando otorga su gracia soberana. La otra pregunta inevitable es esta. ¿Eso no es hacer acepción de personas? Esa es la pregunta con la cual muchos pretenden evadir la doctrina de la elección incondicional. Porque la Escritura menciona claramente que Dios no hace acepción de personas. Entonces dicen las personas razonando, como la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas, dicen ellos, eso significa que Él tiene que darle lo mismo a todos. ¿Es eso lo que enseña la Biblia? Cuando dice que Dios no hace acepción de personas, ¿significa que Dios tiene que darle lo mismo a todos? Si usted rastrea, si usted tan solo haga el ejercicio, rastree por toda la Escritura la frase acepción de personas, y usted se dará cuenta inmediatamente que esa expresión
siempre está asociada con el ejercicio de la justicia de Dios. Cuando Dios va a administrar justicia, Él no hace acepción de personas. Es decir, el rico por ser rico no recibe una disminución en la pena que merece su injusticia. Ni el pobre por ser pobre provoca una especie de compasión en Dios que le hace castigarlo menos duro por ser pobre. No. Es en ese sentido en que Dios no hace acepción de personas en la administración de su justicia. Y solo quiero invitarlos a que rastreen la frase, vayan por toda la Biblia arrastrando la frase y verán que siempre hay un contexto que muestra que es la administración de su justicia. La misericordia y la justicia van juntas. Y de la misericordia la Biblia dice, tendré misericordia del que tendré misericordia, es decir, que su aplicación es soberana. Pero de la justicia se dice, Dios no hace acepción de personas. Así que no le podemos atribuir a la misericordia lo que la Biblia dice de la justicia de Dios. Con solo entender eso, este argumento en contra de la elección incondicional queda totalmente rebatido. Así que la doctrina de la elección incondicional se convierte en una base fundamental para el verdadero evangelio. Y no es un obstáculo para el evangelismo. Porque a muchos dicen, si entonces Dios eligió quienes se han de salvar, ¿para qué evangelizamos? ¿Para qué evangelizamos si ya están chuleados los que se van a salvar? La respuesta es muy sencilla. Evangelizamos porque solo vendrán a salvación aquellos elegidos por ese medio. La evangelización es el medio que Dios decidió usar para traer a sus elegidos a salvación. La evangelización es como aquella flauta que un flautista en un cuento ejecutaba y hacía que todos los ratones se fueran detrás de él. El evangelio es como ese encantamiento, dicho de una manera figurada y simbólica. El evangelio es como la clave, el evangelio es como la contraseña, el evangelio es como el santo y seña, donde hay un elegido al cual le ha llegado la hora de la salvación conforme al decreto de Dios. Va a haber un predicador, o va a haber un hermano, o una hermana, hermano o hermana. El evangelismo, como nos decía hoy el pastor Badel, en su excelente exposición de la parábola del buen samaritano, nosotros tenemos que ir a estorbarles para que se vayan al infierno. Un hermano o hermana va a hablar el evangelio y ese es el santo y seña, la contraseña para que ese elegido venga. La contraseña, él va a escuchar lo que otros no pueden escuchar en el momento en que tiene que escuchar. Entonces, si no predico, no hay quien oiga. Y si no hay quien oiga, no hay quien se salve. Porque las dos cosas son igual de vitales. Tanto el medio de salvación, que es la elección, como el medio de atraer a los elegidos, que es el evangelismo. Así que solo una mente torcida, que no entiende que Dios tiene un propósito completo e íntegro con las dos cosas, puede decir que no debemos predicar la doctrina de la elección porque eso es un obstáculo para el evangelismo. No hay ningún obstáculo porque las dos cosas son necesarias. Pero ¿para qué le vamos a predicar a estos si va y no son elegidos? Pero ¿quién sabe quiénes son los elegidos de Dios? Es más, si Dios nos hubiera dicho que le hablemos a las rocas hay que predicarles. O a los burros hay que predicarles. Le dijo Dios al profeta que le predicara una montaña de huesos. ¿No nos ha ido mucho mejor a nosotros que se nos ha ordenado a predicarle a esos huesos cuando todavía están vivos? Hay que predicar el evangelio, hombres y mujeres por todo el mundo, llevando la contraseña.
Cristo sangrante en la cruz, Cristo sangrante en la cruz. Todo pecador que mira esa cruz será salvado. Muchos se van a reír, ¡juá, juá, juá! Predicas tonterías. Y otro va a llorar y va a caer dolido y arrepentido, contrito y humillado y va a decir, ese es mi rey. Y va a venir a él suplicante por salvación. Así que eso es lo que tenemos que hacer. No estarnos preguntando que para qué esto, que para qué lo otro. Si los eligió, entonces para qué predicar. Dejémonos de razonamientos tontos. Hagamos lo que nuestro rey ha dicho, que él es más sabio que nosotros. Si él nos ha dicho, te salvé porque te amé, te amé porque te elegí y ahora te ordeno ir a evangelizar, recibamos todo y hagámoslo todo, porque él es nuestro rey. Lo otro es, para terminar, que todas las personas que hemos sido escogidas para salvación, tenemos que procurar estar seguros de que somos elegidos de Dios. El apóstol Pedro lo dice claramente en su carta, en su segunda carta, que debemos procurar hacer firme nuestra vocación y elección. Eso significa que los elegidos vamos a tener testimonio de Dios de que hemos sido elegidos. Y eso lo logramos afianzándonos en la verdad, viviendo esa verdad con integridad, con intensidad y con pureza, y luego mirando en nosotros mismos las señales distintivas de un verdadero cristiano. Y si estamos afirmados, fortalecidos en la verdad y en la pureza, y vemos en nosotros las marcas distintivas de un verdadero cristiano, el Espíritu va a dar testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y vamos a poder decir con claridad, yo fui elegido por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y no se necesita ser un doctor en teología. El humilde zapatero que remienda bien sus zapatos para la gloria de Dios, que lee el Evangelio de Jesucristo aunque sea cancaneado, porque ¿saben qué es cancaneado? Cancaneado es que lee así con pausas porque no sabe pronunciar bien, porque no sabe leer bien. No importa que lea cancaneado, pero él sabe que Jesucristo murió en la cruz, sangrante, dio su vida por él y resucitó de los muertos. Ese humilde zapatero tendrá tanta seguridad de salvación como el gran teólogo que puede explicar las grandes doctrinas del Evangelio. No se necesita ser un gran teólogo para tener la certeza de que yo he sido, de que tú has sido elegido por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y hermanos y hermanas, eso es lo que le da valor a mi vida. Yo no soy valioso, la famosa autoestima de los psicólogos. Yo no soy valioso porque soy inteligente, porque soy un gran doctor, porque soy un PhD. Tampoco soy valioso porque canto bien o sé jugar muy bien al fútbol. Tampoco soy valioso porque soy un empresario exitoso y tengo mucho dinero. Ni soy valioso porque soy un gran soldado de la patria. Nada de eso me hace valioso. Lo único que me hace valioso en esta vida es que yo he sido elegido por Dios. Eso me hace valioso. Yo soy valioso por eso. Mi dignidad está en que mi Dios me amó y me escogió para sí, para que yo sea igual a su Hijo, para que yo tenga su imagen restaurada. Eso me hace valioso. Y para que yo sea su siervo, su esclavo en su reino, eso me hace valioso. Y por eso decimos con la Sulamita, morena, pero codiciable. Morena, pero codiciable. Porque la elección de Dios sobre mí me hace digno. La restauración de su imagen en mí me hace digno. La esclavitud, mi servidumbre voluntaria y en amor a Él, que me hace ocuparme con mis manos de los asuntos de su reino, eso me hace valioso, digno y muy feliz. Lo que me hace feliz es que yo soy un elegido. Lo que me hace feliz es que Él me amó y yo le amo a Él con todo mi corazón. Y cuando muera, yo sé que no seré avergonzado. Yo sé que Él escribió mi nombre en el libro de la vida. Y cuando allá se pase lista a mi nombre, yo feliz responderé. Vamos a orar.
Padre nuestro, Dios soberano, Rey eterno, que nos amaste y nos elegiste por tu gracia soberana desde antes de la fundación del mundo, nosotros te damos gracias por esta gran revelación de tu mente, de tu plan, de lo que tú eres y de lo que tú haces, esta gran revelación en favor nuestro, que tú has elegido a muchos, entre los cuales estamos nosotros. Y te damos muchas más gracias por la gracia que nos has dado para no rechazar esta doctrina. Cientos de miles hoy la rechazan, pero nosotros la abrazamos con todo nuestro corazón y esta doctrina para nosotros es un dulce cántico en nuestros oídos que deleita nuestra alma. Saber que tú nos has amado con un amor eterno que te ha llevado a escogernos para ser tu pueblo es una dulce canción en nuestros corazones. Lamentamos grandemente que la gran mayoría de tu pueblo rechace esta doctrina y enseñe algo falso, algo contrario a esta gracia soberana. Y te pedimos que ilumines a pastores, a miembros, a iglesias enteras, para que ellos vengan al convencimiento de la gracia soberana de nuestro Dios. Te pedimos por esta reforma que siga avanzando en Colombia, en el mundo, en Latinoamérica, en todo tu pueblo, que se reconozca cada vez más lo que la enseñanza de la Escritura dice claramente, que tú has amado por tu gracia soberana a muchos y a otros has rechazado. Y que en vez de esto ser un obstáculo para la expansión del Evangelio y el crecimiento de la Iglesia, sea el más vigoroso dinamizador del crecimiento y la madurez en tu pueblo. Y todo esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.